Don Juan Carlos Aguilera, doctor en Filosofía y Letras, profesor, investigador y ex jefe de campaña de José Antonio Kast. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Gusto saludarlo. Le agradezco mucho nuevamente su contacto, desde el 28 de febrero que no habíamos tenido una conversación que como siempre es muy agradable y el interés que usted tiene por nuestro país, que eso también a uno en cierto modo le conmueve, ¿no? Así que le agradezco mucho el contacto. Ave María, tantos recuerdos de Chile, cuántos amigos. Es que somos dos países muy hermanos y muy cercanos, entre otras. Los dos países de América Latina con mayor tradición democrática. Nos une nada menos que Andrés Bello. Aquí tenemos todavía el Código Civil de Andrés Bello y cuántas cosas que nos unen. Y nos preguntamos por qué Chile fue ha sido tan duramente golpeado por esta pandemia. Casi el país del mundo que tenía la mayor tasa de contagios por habitantes en países de más de 5 millones de habitantes. ¿Qué pasó en Chile, Juan Carlos? Efectivamente, todavía estamos ubicados en el sexto país con el mayor contagio. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la tasa de mortalidad en el país también es menor. Es bastante satisfactoria, no obstante, evidentemente, cualquier muerte de un ser humano es algo que no tiene ningún precio. Y hoy día ha habido una tendencia en las últimas semanas, objetivamente, los datos indican que vamos a la baja, que hay una tendencia a la baja y ha habido una política en algunas regiones de que se comienza en un periodo de transición de desconfinamiento. Pero para contestar su pregunta respecto de la alta tasa de contagio, indudablemente uno tiene que siempre remitirse a la cuestión de los hechos, y los hechos indican que hay tres causas, me parece a mí, que hay una que es objetiva, y hay dos que son más bien de interpretación de la realidad que ocurre en el país y que explica en cierto sentido esa alta tasa de contagio. La primera es que hay una política pública que al parecer es errada en el planteamiento inicial, y eso provocó una alta tasa de contagios de carácter inicial que no se reaccionó a tiempo frente al problema de la pandemia. Sin embargo, en forma paralela a aquello, hubo un apoyo objetivo real del mundo de las organizaciones empresariales, concretamente del presidente Juan Sutil, que del mundo empresarial, más representativo, la Cámara de Producción y Comercio, que en el fondo reunió un fondo muy importante de dinero para poder comprar ventiladores para las UCI, y eso fue una decisión que no fue del gobierno, que fue de organizaciones, en este caso sociales, del mundo empresarial, que ayudaron efectivamente a que en la tragedia la situación inicial no se convirtiera en una tragedia. Y en segundo lugar también porque el sistema de conteo que se utilizaba en un principio al parecer no estaba universalmente aceptado, y por lo tanto lo que parecía algo auspicioso en un comienzo, luego también aparece como algo que no estaba de acuerdo a los criterios universalmente aceptados para que esas cifras estadísticas fueran comparables con otros países. Entonces tenemos una mala decisión en principio, un apoyo del mundo empresarial para que pudiéramos tener una posibilidad objetiva de poder evitar las muertes de chilenos, que en Chile no se ha dado afortunadamente la situación de que haya que decidir entre quién ocupa o no un ventilador artificial para poder continuar con vida. Esa tasa se ha mantenido muy buena, nunca ha existido esa situación. Las camas críticas, con todo el proceso que se ha implementado de hospitales, de casas de reposo para poder acoger personas que están en situación compleja y que hay que impedir que puedan contagiar a otros dentro de su propia familia, también existe. Y tenemos en definitiva, para poder responder su pregunta, un problema, a mí me parece, de lo que siempre se llamó la prudencia política, ¿no? El poder tomar las decisiones a tiempo con un sentido de la realidad que permite efectivamente
contribuir en este sentido a un mal que nos aqueja, que nadie sabe efectivamente cómo poder resolverlo de una manera concreta, y porque es una situación nueva, y que aquellos países que de alguna manera han reaccionado mejor, en el fondo lo que representan, a mi juicio, que es el tercer punto que quería destacar, es que se tiene gobernantes que tienen la capacidad de poder ejercer lo propio del político, que es la prudencia política, que es tomar decisiones a tiempo con los datos que se tienen a la mano. Y eso implica indudablemente el coraje, a veces, de tomar decisiones que no son las más populares para la población y que sin embargo son las más necesarias para el bien común. Así que me parece que eso es lo que ha ido ocurriendo en Chile, no obstante que tenemos un personal, digamos, desde el punto de vista médico, altamente calificado, una mesa científica que acompaña al presidente de alta calificación, pero evidentemente las sugerencias científicas deben ser aprobadas, corroboradas o llevadas a la práctica por decisiones de orden político. Y me parece que allí es donde tenemos una deuda en Chile del déficit de la calidad de la vida política, que incluye desde luego al gobierno y a la oposición. Estamos en una situación de un neopopulismo, le denomino yo, que es bastante delicado y que tiene las consecuencias que en el ámbito de la pandemia que se expresan de una manera concreta, ¿no? De esa falta de vigor de la República, podríamos decir, en un sentido estricto. A propósito de esa última observación suya, por la época en que el coronavirus empezaba a aparecer en el mundo, fueron famosas las manifestaciones muy agresivas en Chile de cierto sector de la oposición, y manifestaciones gigantescas, enormes, que pudieron contribuir a estos contagios masivos, ¿o no? Efectivamente, de hecho, si uno analiza la prensa de la época, estamos hablando del 18 de marzo, la presidenta, por ejemplo, del Colegio Médico de Chile, que hoy día se ha convertido en una especie de líder, aupada por los medios, porque su liderazgo al interior del Colegio Médico es mínimo, la cantidad de gente que ha votado en el colegio, que es de representatividad en general, como ocurre en la mayoría de las instituciones hoy día, bastante baja. Ella llamaba a las protestas, ¿no es cierto?, sabiendo la situación en la cual hoy día se estaba viviendo en ese momento, y indudablemente que eso contribuyó también al aumento de la tasa de contagio del país. Y luego, nuevamente, ahí aparece la utilización de colegios, en este caso profesionales, concretamente por el Partido Comunista, a la cual ella pertenece, y que en definitiva la importancia que le dan ellos a las personas, como bien sabemos, es cero, porque no les importa a las personas, sino que les importa básicamente el poder para poder implementar, ¿no es cierto?, sus ideologías que son antihumanas, como lo denominó Juan Pablo II en alguna oportunidad. Bueno, doctor Aguilera, tenemos una noticia muy inquietante, y es que ayer mismo se presentaron unos disturbios en Santiago, incendiaron un concesionario de automóviles, destruyeron un poco de automóviles, pues que me parece que no tienen mucha participación en los conflictos sociales y económicos, pero incendiaron un poco de automóviles e intervinieron los carabineros. Estaremos también ante un hecho singular y extrañísimo, y es que en medio de plena pandemia vengan otra vez los vándalos a hacer manifestaciones públicas, lo que deja un número imposible de determinar de contagiados y de personas que van a transmitir el contagio a mucha otra parte de la población. No pueden esperar los manifestantes a que esto sea superado definitivamente, y porque pues toda la humanidad está en vilo, y tenemos estas noticias de Chile harto preocupantes. Y Fernando, aquí en Chile le agradezco mucho su pregunta, porque da pie para un análisis mucho mayor y que permite una mejor comprensión de lo que pasa en el país. Y que yo, cuando le estoy manifestando que hay una crisis en el vigor de la República, a mí me parece que hay antecedentes que avalan, digamos, esta afirmación, que pareciera ser tremendista. A mí me parece que hoy día estamos en una situación de crisis de la República en virtud justamente
de que lo que se ha puesto en entredicho, y las manifestaciones de anoche son no más que un reflejo de la carencia, de la falta de respeto a la institucionalidad del país. Y esa falta de respeto a la institucionalidad del país, al Estado de Derecho en un sentido estricto, está avalada por diferentes autoridades del país y también de la Cámara, ¿no es cierto?, tanto de diputados como del Senado. Le voy a poner algunos elementos que permiten una mejor comprensión para volver sobre el tema de los disturbios, que tienen un origen muy concreto de respuesta a una política del gobierno y también de una propuesta de una ley inconstitucional que tiene su origen en la Cámara de Diputados. Cuando uno hace un análisis, usted ha manifestado el tema de la violencia, nosotros hoy día estamos básicamente acostumbrados al paisaje de la violencia en Chile. Desde el 19 de marzo hasta junio de este año, en la Araucanía, por ejemplo, se cometieron más de 70 atentados, disturbios, algunos con resultado de muerte, atentados contra el derecho a la propiedad, atentados contra el orden público, los carabineros, atentados contra torres de electricidad, atentados contra, en el fondo, la tranquilidad y el Estado de Derecho que todo chileno debería tener, y que en la Araucanía ese Estado de Derecho, derechamente el Estado lo ha dejado solo, lo ha dejado desprotegido, esa macrozona, y en la cual hay elementos, dice usted, que son muy interesantes, que tienen relación justamente con su país. Hace poco tiempo se encontró una persona que tenía en su poder, que era miembro de una organización que a mi juicio es violentista, con visos terroristas, que es la comunidad de Arauco Mayeco, que tiene entre sus líderes una persona que fue preparada, tuvo formación en las FARC, eso está atestiguado y avalado por el ex fiscal de la Araucanía, Francisco Lubetich. También a esta persona que se le aprendió con más de 800 kilos de cocaína, de pasta base cocaína, que también pertenecía a esta organización de la FARC, de la CAM, que en el fondo tiene una cierta relación con las FARC desde el punto de vista de la preparación militar, en que quieren instaurar, ¿no es cierto?, el nuevo Estado mapuche, utilizando indudablemente la fuerza y la violencia. Ninguna política de Estado ha podido parar esa violencia, porque siempre han sido reacciones frente a situaciones puntuales. Y luego también tenemos una situación del punto de vista de la constitucionalidad del país, en que la propia presidenta del Senado, frente a una ley inconstitucional que era de prorrogar, digamos, el subsidio de la maternidad, era inconstitucional porque en Chile la constitución política expresa que solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que tengan que ver con los fondos públicos y con la seguridad social. Y esa ley de la prórroga, digamos, de la maternidad, el subsidio de la maternidad, era inconstitucional, y sin embargo la propia presidenta del Senado, Cintia Fernando, dice que ella, por una cosa de emotividad, estaba dispuesta a cometer el sacrilegio, estoy citando casi textual, de pasar por sobre la Constitución. Luego también tenemos, ¿no es cierto?, el hecho de que se han presentado 3 proyectos de ley, al menos durante este último tiempo en Chile, por parte de la Cámara de Diputados, que son inconstitucionales y que obedecen también a una cierta forma mentis, a una forma de concebir lo que yo llamo la nueva complejidad, porque no va a haber una nueva normalidad, hay una nueva complejidad en Chile. Mucho nos tuvimos en normalidad del 18 de octubre en adelante y no vamos a volver a esa normalidad. Es una nueva complejidad en Chile que en el fondo obedece, ¿no es cierto?, a este planteamiento de la izquierda, con esa visión oprimido-opresor que se ha trasladado a otros ámbitos de la sociedad. En este caso, hay una ley, ¿no es cierto?, que se llama de educación sexual de la niñez, la ESI, de educación sexual integral, que en el fondo ha avalado, ¿no es cierto?, la teoría del género, supone esta autonomía progresiva de los niños,
y que comienza con el hecho que desde el jardín infantil el niño puede, si quiere, autopercibirse no de acuerdo a su sexualidad natural, sino que lo que él piensa que puede ser, y luego también incluso poder experimentar en el ámbito de la genitalidad, porque eso no es la sexualidad, de parte de los niños. Y eso es una ley que se está tramitando hoy día en el Congreso y que tiene como, digamos, las personas que proponen esa ley son gente de diferentes partidos políticos, incluyendo también gente de la UDI, el diputado Belolio, que tiene una visión, como insisto, en la cual se está atentando contra al menos 3 principios que están consagrados en la Constitución como los derechos fundamentales en el artículo 19. Primero, porque se va a obligar a todos los colegios, independientemente de su proyecto educativo o de los padres, que eso se aplique. Y evidentemente eso es contrario a la libertad de educación. En segundo lugar, también al obligar a cualquier tipo de institución, es la libertad de asociación, que libremente cada una, respetando la ley y el bien común, puede darse por sí misma, ¿cierto? Y finalmente la libertad del derecho de educación de los padres como derecho consagrado, ¿no es cierto?, el deber de los padres de la educación de sus hijos, se atentaría contra esos 3 elementos, bienes o libertades fundamentales, derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y también porque en esas materias el presidente de la República o la Constitución lo que plantea es que son leyes de orgánica constitucional las que deben estar en juego cuando se plantea temas de esta naturaleza. Y luego tenemos una segunda ley, que es la ley de la protección de la niñez, que también tiene como el viso más importante que los niños pueden participar en marchas, en protestas, sin la autorización de los padres, poniendo efectivamente esta idea de que los padres son opresores de sus hijos. También esa ley es inconstitucional y está presente, digamos, está siguiendo el cauce, digamos, un cauce equívoco, ¿no es cierto?, dentro de la Cámara de Diputados, y nadie ha dicho nada acerca de eso. Y tenemos también, por otra parte, ¿no es cierto?, el hecho de que hace menos de un mes, hace unos días acá, uno de los dirigentes de esta organización terrorista mapuche, que no son mapuche, como usted comprenderá, los pueblos originarios en Chile tienen un contenido muy distinto, de hecho han matado loncos, digamos, ellos que han participado en forma contraria para que no enloden, digamos, lo que es el espíritu de la cultura mapuche. Esta persona que tiene y ha sido, por así decir, ensalzada por Arriaza, que era el canciller de Maduro, cuando en su visita el año 2018 a Venezuela, que también participó, ¿no es cierto?, con las FARC en su formación, es un milista y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tiene esa relación con el otra persona que es Berkov, que fue encontrado con estos 800 kilos de cocaína, que son prácticamente $1.000.000 haciendo la conversión. Y este hombre dice que si es que el Estado de Chile, ¿no es cierto?, ingresa con militares a las zonas que ellos tienen ocupadas, porque son ocupaciones las que están haciendo, la respuesta de ellos va a ser una respuesta de carácter militar. Y que efectivamente están preparados para ejercer una respuesta de carácter militar. Cuando uno hace un análisis desde el año 2000 hacia adelante, en que el año 2000 efectivamente hubo revueltas en que este personaje estaba involucrado, que es un líder del movimiento, eran con palos, piedras, etcétera, que hacían la ocupación, y hoy día son con armas de guerra, efectivamente, con preparación paramilitar, y que obviamente eso lo único que demuestra es que el Estado chileno no ha tenido el vigor. Por eso digo que hay un problema hay una crisis en la República que es muy grave. Y termino con lo que usted señaló, para darle un cuadro general que explica las manifestaciones del día de ayer de violencia. Hoy día se vota en la Cámara de Diputados si se aprueba o no una ley que se denomina el 10% de las AFP, que en definitiva también está dentro de esta avalancha de quitarle a Chile su propia identidad, el orden constitucional que se ha dado legítimamente durante el último tiempo y que tiene como fundamento, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales de la persona, para instalar otra forma, digamos, de gobierno en Chile, que es, como nosotros sabemos muy bien,
una nueva Venezuela. Ya perdimos la Constitución, porque la Constitución hoy día está en vilo, el presidente de la República entregó la Constitución en una situación de violencia, y obviamente cuando tengamos ahora, que no se sabe cuándo, hay una fecha que probablemente sea en octubre, en que plebiscito. ¿Qué pasó con la ley esta de la AFP, que son los fondos previsionales de las personas, que son fondos propios que uno va, ¿no es cierto?, mensualmente imponiendo para tener una pensión que sea razonable? Pues bien, eso hoy día está en entredicho, que obviamente atenta contra el derecho del resguardo futuro de las personas. O sea, es una ley que también es de la República y que es de carácter constitucional. El gobierno no ha puesto el veto que le corresponde, y el problema más grave es que miembros del Congreso, de partidos el partido más importante del gobierno, el presidente de ese partido ha dado señales, antes de votarse la ley, señales de que era posible que esto ocurriese. 13 diputados, tanto de la UDI como de Renovación Nacional, que son los partidos que son de la coalición del gobierno, han dado su apoyo. Entonces, desde esa perspectiva, Fernando, nosotros estamos efectivamente frente a una crisis de la República en que el populismo, ¿no es cierto?, y la demagogia está de algún modo haciéndose presente, desafortunadamente, en la plaza pública. Y por lo tanto, para volver y responder, porque esto permite tener un juicio, ¿no es cierto?, de tantos hechos que son concatenados y que no hay una sola causa, de que efectivamente el tema de la pandemia se enfrentó de una manera que no era con la prudencia y el vigor que requería. Y además hay dos antecedentes que son desafortunados, que el presidente de la República, en dos situaciones muy concretas, ¿no es cierto?, como fue la muerte de un tío de él, que era un obispo emérito en el país, que en el velorio, digamos, utilizó músicos y una serie de personas así como para poder darle realce, cuando en realidad, dada la situación del país, lo propio de la primera autoridad, digamos, es mostrar justamente uno de los valores republicanos más importantes, que es la austeridad, y en segundo lugar también se le vio saliendo, no tiene nada de malo lo que hizo, ¿no?, moralmente, pero hay un tema, también se le vio que salía de una vinoteca, estaba comprando una botella de vino, que no es ningún problema porque estaba abierta, cualquier ciudadano lo puede hacer, pero indudablemente eso también de alguna manera va mostrando los visos en la situación de crisis que vive la República en nuestro país. Ave María, por Dios, como si Chile no tuviera experiencia, como si no hubiera vivido ya los efectos del populismo. Nosotros estuvimos varias veces en Chile en esas horas trágicas, cuando los chilenos no tenían prácticamente qué comer, no había qué comer, no era posible sobrevivir en Chile. Y bueno, parece que esa lección se olvida y que queremos repetir la historia. Y esto, pues, a propósito del coronavirus y de los últimos acontecimientos, la mezcla del coronavirus y la política definitivamente no es una mezcla afortunada y feliz. Doctor Juan Carlos Aguilera, Dios salve a Chile y los chilenos tengan memoria y los chilenos sepan por qué caminos, por los caminos de la libertad, del orden, de los valores cristianos, está la salvación de un país. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz y Chile era el país, esperamos que siga siendo el país más desarrollado de América Latina. Doctor Juan Carlos Aguilera, abrazo muy estrecho para usted y para todos los chilenos que tanto amamos. Igualmente, que esté muy bien, muy amable, un abrazo grande.